Bueno, vamos a continuar ahora, ya hemos concluido con los metadatos IPTC y nos vamos a ir a la pestaña EXIF para empezar a trabajar sobre ello. Los datos EXIF, como sabemos, son generados por la cámara en el momento de la toma, ¿verdad? Es decir, allí vamos a encontrar datos relacionados con marca de cámara, modelo de cámara, fecha de toma, y la configuración de la cámara al momento de la toma. Sin embargo, aquí es donde se pueden mostrar u ocultar los datos que nosotros queremos que vayan como información acompañando el archivo final en el que vamos a producir esta imagen. Recordemos que de acá nos vamos a mudar a otro formato de archivo, que es el que vamos a guardar y que es el que vamos a publicar en definitiva. Cuando uno a veces quiere publicar algo en las redes, por ejemplo, puede ser conveniente ocultar datos relacionados con geoposicionamiento, datos relacionados con la configuración de la cámara, porque no quieren revelar de qué manera es que consiguieron un determinado efecto en esa imagen. Es decir, uno desde aquí tiene los atributos para poder alterar estos datos o agregar datos necesarios complementarios. Todos aquellos que presentan el tilde son datos que pueden ser, si están con tilde es porque están visibles, pero nosotros podemos de algún modo ocultarlos a ellos, y aquellos que presentan la flechita, esta de flecha hacia la derecha, es porque dentro están ocultando otros datos, como por ejemplo el que se acaba de desplegar, que es subIFD, que dentro de él se encuentran otros datos que están relacionados con, por ejemplo, los perfiles de color con los que ha sido tomada la fotografía. En el caso de los datos EXIF, que también presenta la flecha, habrán visto que cuando le he dado clic, despliega a modo de árbol una cantidad de información de datos que son estos que la cámara incorporó al momento de la toma y que están relacionados cómo estaba configurada la cámara. Por ejemplo, el tiempo de exposición, el número de diafragma, el ISO utilizado, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, ahí ustedes pueden ir viendo todos los registros. Cada uno de estos registros está presentando un tilde, por lo cual estos están siendo visibles al momento de transferir el dato. Vamos a hacerlo de manera más similar a lo que ha quedado escrito en los textos con los cuales ustedes van a repasar. Yo allí digo que, por ejemplo, si nos posicionamos sobre date time, que sería fecha y hora en que fue tomada esta fotografía, y que presenta tilde, lo cual significa que va a estar visible en el archivo resultante. Si yo quiero que este archivo no muestre ese dato que está relacionado con la fecha para hacerla extemporánea a la fotografía, por ejemplo, debemos pulsar en el botón que presenta la X aquí abajo, quitar las etiquetas seleccionadas al escribir el archivo de salida. Nos está indicando claramente cómo funciona la lógica de estos datos. Entonces, pulso allí y vean que el dato ahora presenta una X en lugar de un tilde, y que en los botones aquí abajo desapareció la X de ocultar y apareció el tilde de conservar las etiquetas seleccionadas. Es decir, partamos de una base. Nada de lo que aquí estamos haciendo va a afectar los datos originales del archivo RAW.
nada. Solamente podemos estar agregando, escondiendo o mostrando cosas, pero bajo ningún concepto vamos a estar nosotros alterando algún dato de esto. Y lo que sí va a salir como archivo resultante, en el formato que lo determinemos, sea este JPG o TIFF, allí es donde va a impactar esto que estemos realizando. Entonces, vamos a hacer, a modo de ejemplo, dos cosas en esta etapa. Vamos a ocultar datetime y vamos a ocultar los datos del par recíproco con el que fue configurado la cámara. Así que vamos a ocultar el tiempo de exposición, vamos a ocultar la apertura de diafragma. Cuidado porque aquí más adelante la cámara genera el shutter speed value, que también es el dato de la velocidad de obturación, y el apertura value, que es el dato de la abertura de diafragma. Chequeo que por ningún otro lado estos datos se repitan y, convencido de ello, ya puedo estar seguro de que no van a estar publicados esos registros, al menos en el archivo resultante. Ahora bien, otra opción que me permite a mí el software es la de incorporar otros datos que para lo cual debemos pulsar en el botón signo más que tenemos aquí adelante, aquí abajo a la derecha, y se nos abre este cuadrito, agregar o cambiar atributos. En seleccionar atributos, veamos cuáles son las opciones que nos permiten: artista, copyright o descripción de imagen, o comentarios de usuario que podríamos nosotros hacer sobre esta fotografía. Vamos a generarle dos. Vamos a generarle quién es el artista y vamos a generarle un copyright. Una para proteger y la otra para identificar. Entonces, en el artista, en el cuadro o en la caja de texto que yo tengo aquí abajo, en el campo siguiente, voy a poner mi nombre, Orly. Le doy OK. Ya vamos a ver dónde queda incorporado ese dato. Y por otro lado, le vamos a agregar el copyright, que para ello voy a poner @Orly 2000. Bueno, vamos a poner la fecha de, creo que fue, no, que 2017, fue mucho antes esto, pero no importa, le vamos a poner 2017. Creo que es cuando publiqué los libros, así que le vamos a poner esa fecha. Listo, allí está. Ahora vamos a ver dónde aparece esto que acabamos de escribir. Primero, dentro del listado de los datos EXIF que hemos creado, no se encuentra. Entonces vamos a colapsar nuevamente, contraer la pestaña, y vamos a encontrar que aquí abajo aparecieron artistas. En el listado general han aparecido artistas y el copyright, los dos registros. Por otro lado, si yo quiero agregar un comentario de usuario, este sí lo va a estar incorporando dentro de los datos EXIF. Probemos, vamos con un signo más y nos vamos a comentario de usuario. Fíjense que al decir exif.userComment ya me está indicando que va a estar dentro de los datos EXIF. Y en este comentario, reservado derechos. Solamente esto voy a poner. No, acá podemos poner cualquier tipo de comentario, algo que esté vinculado con la cámara, algo que esté vinculado con el evento, algo que esté vinculado con alguna cuestión personal mía, o en este caso que estoy poniendo reservado derechos de autor, por ejemplo. Le vamos a decir OK. Y chequeemos dónde han quedado incorporados este comentario.
user comment al final del listado, user comment, reservado derechos. Simplemente como un comentario que puede tener muchas connotaciones diferentes dentro de lo que nosotros queremos, ya sea preservar o informar dentro del archivo. Luego de esto que hemos hecho, nosotros deberíamos generar el archivo de salida para que veamos cómo ha impactado todo esto, cómo queda escrito todos estos datos en ese archivo. Pero antes, más allá de que tal vez ni sea necesario manifestarlo, pero antes debo decir que yo puedo restablecer, por ejemplo, puedo desde mostrar todo lo que haya ocultado, diciendo mostrar todo, con los botones que tengo aquí abajo, si no puedo restablecer el atributo seleccionado a los valores predeterminados. Por ejemplo, si me posicionara sobre datetime, le digo que restablezca el atributo, lo va a hacer, salió la crucecita, apareció el tilde nuevamente, pero no he perdido todo lo que tiene que ver con el artista, el copyright y las demás cosas que yo haya ocultado. Por ejemplo, si me voy a los datos EXIF, habíamos ocultado la exposición, el número de diafragma. Bien, eso ya lo dejo a la lectura de ustedes en los textos porque es de fácil comprensión esto de qué puedo restablecer y qué no puedo restablecer. ¿Qué debo hacer ahora? Bueno, ahí en los textos, como ya son de una versión anterior a este software que estamos utilizando actualmente, digo que habría que ir a la pestaña de preferencias, a las preferencias del programa y activar una casillita que tiene que ver con que muestre lo que hayamos hecho en estas alteraciones sobre los datos EXIF y los IPTC. Bueno, esto en esta nueva versión ya no se encuentra esa pestaña, solo tienen que ir a este botón, dice modo de copia de metadatos, copiar sin cambios, atenti con esto, aplicar modificaciones o eliminar todos los metadatos. Acá le tenemos que decir, yo les voy a hacer la prueba primero de cómo está configurado por default y vamos a generar el primer guardado, estoy guardando el archivo, y lo vamos a guardar con el nombre, lo vamos a guardar como JPG, partamos de esa base, lo vamos a guardar con el nombre datos 1, porque sabemos que son de los metadatos, datos 1, lo voy a guardar en la misma carpeta donde yo lo tengo, que es dentro de imágenes en la unidad 1. Ustedes pueden hacer lo mismo. Recuerden de mantener la estructura esta que veníamos trabajando de cómo organizar nuestro archivo. Así que vamos a hacer ese primer guardado, aceptar. Y ahora sí vamos a cambiar aquí, vamos a aplicar modificaciones. Y voy a guardar nuevamente. Recuerden, aplicar modificaciones en el método de copia de metadatos y voy a guardar nuevamente. Se va a llamar datos 2, le vamos a poner a este para que sepamos que es el que debe mostrarme los datos. Y le vamos a decir aceptar. Listo. Ahí está terminando el proceso. Listo, ya lo hizo. Voy a abrir el ExenView porque es el que mejor me muestra la información de todo esto que hemos creado. Bueno, acá tenemos datos 1 y datos 2. Bueno, vamos a ver entonces los IPTC que habíamos creado en el video anterior. Vamos a ir al menú herramientas, metadatos, editar IPTC. Observemos que en datos 1 nada de lo que habíamos trabajado está inscrito, es decir, están en blanco los datos IPTC. Voy a cancelar esto. Nos vamos a poner en el archivo 2, al que le dijimos que nos mostrara los datos, herramientas, metadatos,
y PTC. Y acá sí dice Darío y Daniela, actores principales de la obra Bodas de Sangre. Las palabras claves que habíamos puesto, a qué categoría le habíamos dicho T20 teatro, como una suplementaria. Y acá están viendo de paso cómo se empiezan a mostrar estos datos, cómo los vería quien recibe este archivo en cualquier lugar del mundo. Los créditos, quién es el creador, el título, el fotógrafo, quién creó los créditos, el origen dijimos que era desconocido, los derechos de autor que tenga reservado, etcétera, etcétera. Por otro lado, podemos ver en los datos EXIF qué queríamos que mostrara y qué no mostrara. Le habíamos dicho que no mostrara date time de fecha y hora. Acá lo que te está mostrando es fecha de modificación, que no es lo mismo. Si vamos a las propiedades inclusive, son todas fechas de creación de hoy, no hay fecha de creación de la fotografía. En el caso de la imagen no está mostrando ninguno de los datos de exposición, digamos, de tiempo de exposición y de diafragma. Si vamos a los EXIF, tampoco vamos a poder encontrar en ese listado cuál fue la apertura de diafragma ni la velocidad. Eso se lo dejo para que ustedes lo investiguen. Hasta aquí hemos llegado con este video.